Hola, buenos días por unirse y conectarse a esta charla. Eh, Esta charla va a estar orientada a lo que sería todo lo que es Bitcoin, emisión y halving. Mi nombre es Adrián Acevedo, soy parte de la consultora Pitágoras y está dirigido a todos aquellos que quieren aprender más sobre el Bitcoin y al público de económicas de la UBA. ¿Ok? Bueno, vamos a llevar adelante una agenda donde vamos a ir explicando qué es una criptomoneda, cómo funciona el blockchain, que es el código que le da vida al Bitcoin, cuáles son las ventajas y las desventajas del Bitcoin, qué es el halving en sí, que es un evento que ha pasado con bastante notoriedad ahora en mayo del 2020, y por qué sube el precio del Bitcoin en sí, porque es algo que siempre sale en las noticias, tanto cuando sube como cuando baja mucho. En caso de alguna pregunta, las podemos cumplir al final, porque seguramente van a surgir de todos los conceptos técnicos y económicos que lleva adelante el Bitcoin. Entonces, primero, ¿qué es una criptomoneda? La criptomoneda es una divisa digital construida con protocolos criptográficos, ¿no? Nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es un protocolo criptográfico? Para explicarlo, vamos a explicar primero qué es la criptografía, que es un ordenamiento y confidencialidad de la información transmitida, ¿no? Es una serie de información y de códigos que se parametrizan para llevar adelante una transmisión de una información. En este caso, en el caso del Bitcoin, funciona para poder documentar, ordenar y transmitir información que le da valor a el Bitcoin en sí, ¿cierto? A esta divisa digital que no tiene ningún tipo de resguardo físico, sino que está contenida en un protocolo criptográfico que es anotado en la blockchain, ¿no? El segundo importancia de la criptomoneda es que no está emitida por ninguna autoridad central, no existe una unidad que la emita o que la genere, ¿no? Sino que está asentado en una red de computadoras que le da parte de su fortaleza e independencia, ¿no? El Bitcoin en sí, que es una criptomoneda y es la criptomoneda más famosa por ser la primera y la de mayor emisión a nivel mundial, permite transacciones baratas, seguras y difíciles de falsificar al estar todos registrados en este blockchain, que es un código público que tiene todas las transacciones generadas para resguardar el valor del Bitcoin en sí, ¿cierto? El blockchain es un protocolo criptográfico, y volvemos al principio de la explicación, donde quedan asentados todas las transacciones y todas las generaciones del Bitcoin. En sí, este respaldo y esta apertura pública es en sí mismo lo que le da valor al Bitcoin en sí y lo que le da valor a cualquier criptomoneda, ¿no? El sentirse de que uno está resguardado por una serie de condiciones inviolables, por eso la parte criptográfica, no manejadas, por eso la parte de que no tiene autoridad central, hacen que en sí se construya un valor en la moneda, ¿no? En este caso, es lo que la gente respalda tanto en el Bitcoin como en otros tipos de monedas, como Ether, pero el Bitcoin fue la primera moneda que se emitió, ¿no? Entonces vamos a ir a trabajar sobre algunas de las características principales del Bitcoin como ejemplo de una criptomoneda. Este Bitcoin es emitido por una serie de mineros que compiten y lo dejan asentado todo en un blockchain. Ya vamos a ir con más detalles sobre qué significa la emisión de Bitcoin, ¿no? Pero principalmente toda emisión y toda generación y toda transacción queda asentado en un blockchain, donde funciona como una red de computadoras que realizan todo este tipo de operaciones. Emisión de Bitcoin, transacciones, asentamientos. ¿Y cómo funciona este proceso? Básicamente se lleva a cabo durante una transacción de Bitcoin, sería una operación de compra-venta o pago de un servicio, donde se realiza una transacción. Esa transacción se transmite a la red de todas las computadoras y todos los participantes de este proceso llamado nodos, que están activamente participando de la red de procesamiento. Esta red utiliza algoritmos conocidos que están asentados criptográficamente, que tienen ciertas partes que lo hacen inviolable, pero al mismo tiempo es públicamente conocida cómo funciona la red. Estos nodos trabajan de una manera donde se acuerdan en ciertas reglas cómo se asientan este tipo de operaciones en la red de blockchain. Al momento donde una transacción es validada
por dos nodos, esta operación queda asentada en el blockchain, el cual el blockchain en sí es transparente e inalterable. Esta transparencia e inalterabilidad, como dije anteriormente, es lo que le da valor a la moneda, dado que no puede ser falsificado, no puede ser corrompido, ¿no? En el caso de que esto llegara a suceder, ese blockchain y esa criptomoneda pierde sentido de ser y pierde su valor intrínseco, ¿no? Entonces, como les decía, cuando una transacción se solicita, eso se ingresa a la red valida la transacción, es validada por lo menos dos nodos, y eso queda sentado en el blockchain de una manera ya inalterable, y se valida y se completa la transacción de la criptomoneda, en este caso del Bitcoin, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y los usos del Bitcoin, ¿no? La principal ventaja es que tiene una emisión finita y programada. Solamente se emitirán 21 millones de Bitcoin, lo cual le da una ventaja muy grande, porque sabemos exactamente cuántos Bitcoin hay, sabemos exactamente a qué velocidad se van a emitir, y eso le da una ventaja porque tiene un futuro programado que de alguna manera hace que se revalorice el Bitcoin, ¿no? En sí es bastante nuevo, comenzó a emitirse en el 2009, ¿no? Fundamentalmente se cree que su creador es una persona o un equipo de personas que utilizan un seudónimo llamado Satoshi. Entonces, eso hace que tenga un poco de misterio en su creación, ¿no? Ellos fueron generando un white paper que tiene toda la validación y el proceso de cómo debería funcionar el Bitcoin, y eso es lo que se sigue actualmente. En sí, esto le da una fortaleza porque es bastante, aunque sea desconocido el autor, el proceso es inalterable y hace que se juegue con reglas claras en cuanto a emisión, transacción, validación del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin en sí, mundialmente, tiene un valor, lo cual nosotros en general lo vemos en dólares, al valor, pero también tiene cotizaciones en la moneda de cada país. Pero básicamente el mercado más grande es Estados Unidos, y se toma como unidad de valor, ¿cierto? El Bitcoin funciona como una unidad de valor a pesar de las desventajas que vamos a ver, pero funciona de alguna manera con un precio continuado, se opera 24/7, entonces siempre, digamos, de alguna manera se puede llegar a saber cuánto es lo que vale el Bitcoin en sí. Al ser un medio de pago global, eso también hace que opere en distintos exchanges o en distintos lugares de transacción, lo cual le da pequeñas variaciones de precio al ser algo descentralizado entre distintos exchanges. Esta descentralización hace que el precio pueda fluctuar levemente, pero al mismo tiempo no permite arbitrariedades, porque si no, de alguna manera uno podría comprar y vender en distintos exchanges, ¿no? Como decía, es un medio de pago global. Al ser global permite transferencias de fondos de Bitcoin entre las diferentes billeteras a nivel mundial, lo cual hace que sea masivamente utilizado y represente una competencia bastante directa para otros medios de pago como Western Union o los bancos, porque tiene un costo de transferencia bastante menor, como explicamos en el slide anterior, ¿no? Básicamente los medios de pago sería pagarle un porcentaje o un fee a los nodos por el cual se hace la transferencia, ¿no? Y la validan y la agregan al blockchain. El Bitcoin en sí es la principal criptomoneda. Existen muchísimas criptomonedas a nivel mundial. Básicamente es una tecnología que está disponible, y cualquiera que realmente tenga un proyecto y tenga una idea de por qué emitir una nueva moneda puede realizar la emisión capturando fondos, lo cual le da bastante apertura al mercado. Y finalmente es un activo autorregulado por los participantes en sí. Como les decía, existe un white paper que da las directrices. Los participantes, tanto a nivel mineros, como nodos, como compradores o holders de Bitcoin, determinan parte de las reglas, y fundamentalmente también determinan el precio a través de un mercado de compra-venta. También existe mucha manipulación en esto porque básicamente es autorregulado, entonces participantes que compraron y acumularon muchos Bitcoin al principio de la creación del Bitcoin pueden manipular el dinero, lo cual le da muchísima volatilidad. Estos grandes tenedores de Bitcoin son llamados ballenas,
Entonces, se nota, y como es una blockchain pública, se puede ver cuántas son estas ballenas, qué cantidad de Bitcoin tienen, y las transacciones que realizan en el blockchain, ¿cierto? Lo cual hace que sea semipública la información en cuanto a los tenedores, porque aun cuando uno no sabe los nombres de las ballenas, sí conoce perfectamente las determinaciones de las cuentas y cuánto tiene cada cuenta en cantidad de Bitcoin, ¿no? Esto hace que le dé una claridad al sistema, aun cuando se sabe los nombres, pero sí se sabe la cantidad de Bitcoin y se chequea, ¿no? Y está validado que nunca va a superar la cantidad emitida. ¿Ok? Eh, Vamos a algo bastante importante, que es la emisión. Como les decía, la emisión son 21 millones de Bitcoin que se van a terminar de emitir en el 2140. Eso hace que se esté planeando ya cómo va a ser la emisión a futuro y cómo converge a esta cantidad, donde hemos tenido una gran emisión, como se ve en el gráfico, en los primeros años, y esa cantidad va disminuyendo, ¿no? ¿Cómo se emite el Bitcoin? Existe una cantidad de mineros que trabajan para descifrar un algoritmo con el POW, que es Proof of Work. Básicamente ellos trabajan para descifrar un algoritmo recurrente y a medida que lo van logrando, el sistema permite que ellos se puedan asentar la creación de un Bitcoin, una cantidad de Bitcoin en el blockchain. Entonces eso genera que hay una creación de Bitcoin programada y planeada que se van incluyendo como emisión, ¿no? Existe una cantidad de mineros a nivel mundial, actualmente serán como 20 empresas que totalizan casi la emisión total, y son empresas donde tienen muchísimas computadoras que están corriendo para poder descifrar este algoritmo y poder ser pagados a través de Bitcoin recurrentemente, ¿no? Algo muy interesante es que ya se han emitido 18 millones de Bitcoin en el mundo. Como les digo, muchos de estos Bitcoin están en manos de estas ballenas, y eso representa un 86% del total de la emisión. La cantidad de emisión se va ajustando a través del halving, que es lo que vamos a ver a continuación, y eso hace que el precio vaya evolucionando de acuerdo a varias métricas, pero una métrica muy importante que yo les menciono es el término de emisión, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? A mí me parece bastante apasionante el sentido en cómo está construido, porque esta convergencia de llevar a 21 millones hacen que uno pueda interpretar cuánto afecta esto en términos de cotización, pero también hace a la valorización de la gente del Bitcoin, porque funciona como un refugio de valor. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas del Bitcoin es un precio muy volátil, que dificulta su atesoramiento como activo, tanto en términos personales como en las empresas, dado que un activo que hoy compraste por $10.000, por decirte un número, posiblemente mañana puede llegar a valer 5.000, como puede llegar a valer 15.000. Entonces, para las empresas que no están en medios especulativos, pero sí lo quisieran utilizar como un resguardo de valor o como una moneda de transacción al recibir pagos en Bitcoin, tiene esta dificultad de la volatilidad, afectaría mucho sus tenencias, ¿no? Después las transacciones en Bitcoin pueden ser costosas para montos pequeños. Un Bitcoin se divide en Satoshi, que es una unidad decimal del Bitcoin. Entonces, a medida que nosotros transferimos pequeñas cantidades de Bitcoin, vamos a pagar con Satoshis, lo cual representa que a muy poca cantidad transferida, el precio que nos van a cobrar puede llegar a ser alto en términos de porcentaje, y eso tiene que dejar de ser asentado en el sistema, ¿no? Entonces tiene un costo grande por la transacción que esto genera. A su vez, una desventaja es que no están regulados centralmente, por lo cual hay una emisión bastante grande, no hay una emisión bastante grande, pero al mismo tiempo hay manipulación, pero al mismo tiempo cualquier problema que se puede generar al blockchain, como si alguna vez la blockchain fuera hackeada, el precio del Bitcoin caería estrepitosamente, ¿no? Pero también si casas de cambio o billeteras son hackeados, son robados estos Bitcoin, por más que queden asentados en el blockchain, también se ve impactado por su precio y es muy difícil también generar el recobro de estos Bitcoins, ¿no? Por eso, a medida que muchas veces hay una lucha de seguridad, ¿no? Entre estos exchanges o casas de cambio donde uno puede comprar y vender Bitcoin y las billeteras que lo hackean, hacen que
el precio del Bitcoin sea bastante fluctuante, ¿no? Y aún está en un periodo de adopción, tanto por las empresas como la gente, lo cual hace que no esté claro todavía el futuro en términos de si va a ser la moneda dominante o cómo va a ser utilizada, porque como tiene problemas, como digo, de pago o de transacción, el precio puede ser muy volátil y eso hace que sea dificultosa la adopción. No se sabe si va a ser la moneda que va a prevalecer, realmente existen otras tecnologías con otras ventajas, existen Bitcoin, criptomonedas que son emitidos por otras entidades para uso profesional o uso empresarial o uso académico, que también hace que sea difícil al final saber cuál va a ser la tecnología que va a prevalecer, tanto como atesoramiento, como uso o como medio de pago. ¿Ok? Pero algo muy interesante del Bitcoin es su precio, ¿no? Y lo que a veces tanto nos apasiona, porque al ser un elemento muy volátil, que los primeros fueron emitidos a centavos de dólar y ha llegado a valer en su precio máximo $20.000 por Bitcoin, nosotros vemos que ha tenido una gran volatilidad, ¿no? Lo cual muchas veces lleva a hablar de la burbuja del Bitcoin y cómo esto repercute tanto en la adopción como en la utilización como moneda de cambio. Esto lleva a varios puntos, ¿no? Uno es la adopción, otro es la media y la comunicación, o que esto genera a través de grandes movimientos. Si nosotros vemos el gráfico que tenemos a continuación, vemos que el pico del precio del Bitcoin ocurrió en el 2017, cuando se empezó a autorizar emisión de futuros de Bitcoin en la bolsa de Estados Unidos. Eso generó mucho movimiento y mucha especulación, lo cual hizo recordar a muchas burbujas como los tulipanes holandeses. Llegó a alcanzar un precio de casi $20.000, después fue bajando y reduciéndose hasta volver a casi $3.000, ¿no? Imagínense para aquella persona que compró un Bitcoin pensando que iba a seguir subiendo en $18.000, $20.000, y después bajó a 3.000, casi perdió un 90% de su valor, todavía no lo ha podido recuperar, pero vemos que actualmente está teniendo una valoración que fluctúa casi entre los $5.000 y los $12.000 desde hace casi 2 años, ¿no? Para mí es bastante interesante este gráfico porque tiene varios puntos interesantes. Uno es la volatilidad, o sea que aquel que desee comprar o atesorar Bitcoin tiene que estar muy preparado para absorber esta volatilidad. Y segundo, la parte de abajo, en líneas verticales, lo que vemos es el volumen operado, ¿no? Donde vemos que ese volumen sube y baja con distintos rangos, lo cual lo hace muy interesante en términos de adopción, en términos de especulación, en el sentido de que cada vez es más la gente que está interesada en el Bitcoin y está dispuesto a operarlo por distintas medidas, ¿no? También algo muy interesante acá es la capitalización bursátil, son $175 billones, lo cual es un número muy importante. En términos de Argentina, representa casi la mitad de la deuda externa de Argentina. En porcentaje, para que tenga una relación, pero en sí también es bastante poca la adopción que hoy por hoy todavía se tiene a nivel población y uso del Bitcoin, ¿cierto? Me parece muy interesante que la persona que esté interesada en invertir tiene que estar dispuesto a poner una cantidad de su capital que lo deje dormir tranquilo de noche, en el caso de que el precio suba abruptamente y baje abruptamente también. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora del halving, que me parece muy importante porque hace también al precio del Bitcoin, ¿no? El principal concepto del halving es que se ajuste el volumen de emisión del Bitcoin por bloque. Este estaba programado que sucede cada 4 años, y en este año se ajustó y se redujo la cantidad de emisión por el cual compiten los mineros, ¿no? Es el tercer ajuste de emisión. El primero eran 50 Bitcoin por bloque del blockchain, el segundo fueron 25, el tercero fueron pasar de 12 a 6.5, ¿no? Entonces, esto hace que a medida que menos Bitcoin emita y se genere por cada blockchain, la cantidad de emisión es menor, con lo cual vemos cómo vamos convergiendo a los 21 millones de Bitcoin que se van a terminar de emitir en el 2140. Al haber menos Bitcoin cada vez en el mercado, uno tendería a hacer que el precio vaya a subir. La historia ha mostrado que en los halving anteriores, lo que generó fue que después de un periodo de tiempo, el precio del Bitcoin empezó a subir. Eso hace que como medida especulativa,
mucha gente cuando empezó a acordarse que iba a venir un halving empezó a comprar Bitcoin para guardarlo, atesorarlo. Entonces, en sí, es bastante incierto cuánto vaya a ser el precio del Bitcoin a futuro, ¿no? Pero sí, para mí es importante tener en cuenta de por qué realmente el precio del Bitcoin está subiendo. Y acá me parece que es interesante tenerlo en cuenta en base a tres factores. Uno es que tiene un plan de emisión programado por el cual la adopción, el uso, el atesoramiento, de alguna manera van a empujar el precio del Bitcoin hacia arriba a medida que se ha adoptado. El segundo sería pensar en que el Bitcoin está dominado en precios de otros activos, como son los dólares, pesos argentinos o monedas de curso legal emitidas por gobiernos, y al estar en una situación muy especial, como es el coronavirus, donde los gobiernos están llevando a una emisión de manera avanzada y acelerada de dinero. En el caso de Estados Unidos se ha anunciado por ahora planes de hasta 3 trillones de dólares de emisión de dólares, nos lleva a pensar el siguiente concepto, ¿no? Tal vez el precio del Bitcoin no llegue a subir, sino el precio de las monedas que en el mundo Bitcoin se llaman fiat, o papel moneda emitida por gobiernos, hagan que este precio del Bitcoin, en términos de Bitcoin se mantenga constante, pero en términos de dólar, el dólar se devalúe contra el Bitcoin, ¿no? Porque cada vez hay más dólares para comprar la misma cantidad de Bitcoin. Entonces, eso puede hacer que el precio del Bitcoin en términos de dólar suba, pero básicamente porque el dólar se está depreciando al haber cada vez mayor cantidad de Bitcoin a una tasa menor por el halving, pero una mayor cantidad de dólares en la economía por emisión financiera para contrarrestar el coronavirus, ¿no? O distintas políticas económicas. Entonces, eso a mí sí me lleva a pensar que el precio del Bitcoin en dólares va a seguir subiendo. Como les decía, en general el precio del Bitcoin se ve en dólares. Si uno lo emite todavía en pesos, la emisión de pesos va a sumar como un efecto multiplicador, va a ser la cantidad de pesos, que en Argentina se está usando mucho como resguardo de valor, multiplicado por la emisión en dólares, nos va a llevar a un precio en pesos exponencial y si nosotros miráramos cuánto ha sido el aumento del precio del Bitcoin, ha sido exponencial en pesos, porque básicamente hemos tenido el aumento del precio del Bitcoin del último tiempo, del último año, subiendo desde que le mostré que llegó a su pico a $3.000, de nuevo actualmente a fluctuar entre $8.000 y $9.000 por Bitcoin, pero a su vez pasando de toda la devaluación del dólar paralelo, ¿cierto? El Bitcoin en sí en Argentina se mueve muy en línea con lo que es el dólar paralelo, como referencia de cotización. Las transacciones son muchas veces P2P o a través de los exchanges. Los exchanges juegan un poco en Argentina también con la emisión del dólar MEP o el dólar cable en cómo lo afectan, ¿no? Y lo último, para mí es algo muy importante en la adopción, de cómo sube el volumen usado y operado del Bitcoin en el gráfico que les mostré, y cómo eso va empujando el precio del Bitcoin a futuro. ¿Ok? Mi perspectiva es una manera de inversión, puede ser parte de un portfolio de inversiones que uno pueda tener en distintos activos, pero uno tiene que estar dispuesto a invertir algo que tiene que estar dispuesto a esperarlo con paciencia para que realmente le sea fructífero, y siempre tiene que pensar que en caso de que el blockchain sea corrompido, el precio del Bitcoin va a casi desaparecer. Entonces tiene que ser algo que nos tiene que dejar tranquilo para poder realizar este tipo de operaciones. ¿Ok? Ahora, a mí me hace pensar toda esta tecnología nueva del blockchain y de las criptomonedas, en cuál es la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y si uno piensa distintas tecnologías que hemos usado en los últimos años, como es la masificación de las redes sociales y acostumbrarnos al comercio electrónico, el crecimiento de otras tecnologías, pensando y nuevas tecnologías innovadoras, pensando en un enfoque de océano azul o blue ocean, de crear nuevos mercados, es exponencial, ¿no? Uno ve cuando suben estas acciones de Facebook o de Amazon, que han multiplicado significativamente el porcentaje del valor de estas empresas en los últimos 5 años, ¿no? Con mucha volatilidad, pero son nuevas tecnologías y nuevas herramientas que han venido para crearse, ¿no? Y utilizarse y el mercado y la valorización de estas empresas ha subido consecuentemente. Entonces, a mí me lleva a pensar que separando el Bitcoin como criptomoneda y la tecnología blockchain en sí, donde se da una mayor visibilidad al tipo de transacciones y operaciones, que los precios del Bitcoin van a tender a crecer en largo plazo, considerando, como les decía, esta volatilidad.
¿Ok? Bien, y con esto llegamos al último slide de la presentación.